Hoy vamos a ver cómo una Xbox Series S puede ser perfectamente la mejor PC calidad-precio del mercado. Y es que sí, las consolas de actual generación como la PlayStation 5, la Xbox Series X y Series S tienen soporte a periféricos como teclado y ratón para jugar a ciertos juegos compatibles. Solo que hay algo que Xbox tiene de momento y que PlayStation no, y es un navegador web en condiciones. Y no me refiero a aquel navegador que tenía la Wii, que yo de hecho llegué a usar en varias ocasiones, pero que era una poronga. Sino que en este caso estaríamos hablando de Microsoft Edge, el mismo navegador que se incluye en todos los Windows por defecto y que aparte de esto está basado en el navegador de código abierto Chromium de Google. Pero primero vamos con el patrocinador del canal, VIPUSADK, una página de venta de artículos electrónicos y licencias de Microsoft. Con el código de descuento del canal puedes activar Windows 10 Pro por solo $15 y el proceso de compra es bastante sencillo. Bastaría con registrarse en la web, añadir el producto al carrito, aplicar el código de descuento del canal y elegir el método de pago en el que yo personalmente recomiendo que usen PayPal. Después básicamente copias el código de activación y lo pegas en el apartado de activación de Windows. Gracias a VIPUSADK por patrocinar estos videos y ahora sí, continuamos. Lógicamente lo primero que iba a hacer era probarla en videojuegos, así que lo que hice en este caso fue seguirla probando con Fortnite, al igual que en mi anterior video. No porque fuese un videojuego especial, sino porque básicamente es el único juego que tiene compatibilidad total y completa con periféricos de este estilo en mi Xbox, y todos sabemos que el punto más fuerte de la Series S no es precisamente el espacio de almacenamiento. Así que tras un par de partidas jugando al videojuego me pude dar cuenta de que no existe ningún tipo de latencia extraña y tampoco incompatibilidades con mis periféricos en concreto, que fueron básicamente un Razer Viper Mini como ratón y como teclado un HyperX Alloys Origin 60. En cuanto a los settings del juego, se pueden modificar cosas como las keybinds del teclado para modificar las acciones que hacemos dentro del juego y por supuesto también la sensibilidad del mouse, algo que tengo entendido que de hecho forma parte de lo común dentro de los videojuegos que son compatibles, y nombro esto de videojuegos compatibles porque aunque Microsoft deja que usemos estos periféricos en su consola, básicamente los que tienen la última palabra sobre si funcionan o no dentro de ciertos videojuegos son los desarrolladores, por lo que aquí les dejo una pequeña lista de los juegos que tienen compatibilidad total o incluso parcial dentro de la plataforma. Y sí, sé que puedo llegar a ser pesado con el tema, pero estuve jugando a 120 FPS de forma prácticamente estática, con una calidad gráfica bastante buena y en un monitor de alta tasa de refresco como mi monitor de 1080p por $300. ¿Qué PC puede hacer algo como eso? No sé en donde ustedes vivan, pero al menos en donde yo vivo, realmente tendrías bastante suerte si por $300 consigues una laptop con un Ryzen 3, 4 GB de RAM y probablemente 128 de almacenamiento interno. De hecho, si tienes un presupuesto que por $300 te pueda dar un rendimiento similar o incluso algo mejor que el que tiene la Xbox Series S, te reto a que lo dejes debajo en comentarios. Estoy seguro de que a la comunidad le serviría un montón. De hecho, haciendo una pequeña investigación por internet me pude dar cuenta de que hay canales de YouTube como por ejemplo el de Zero Benchmarks que tienen excelentes puntos de comparación con la Xbox Series S, y en la que básicamente nos podemos dar cuenta de que podríamos decir que gráficamente hablando al menos tiene más o menos la potencia de una RTX 3050, una gráfica bastante decente pero que por sí sola cuesta $300, por lo que si quisiéramos armar un PC que incluya esta gráfica dentro de él, pues básicamente tendríamos que tomar en cuenta también el precio de memorias, procesador, fuente de poder y también el case, sin contar también la motherboard que se me estaba olvidando. Ahora, al menos lo único que no me gustó personalmente mientras que estaba jugando a Fortnite, y supongo que también sucede con otros juegos, es que cuando el control se puso a hibernar para tratar de guardar algo de batería, pues básicamente dejó de funcionar tanto el teclado como el ratón. Salió un avisote dentro de la pantalla en el que básicamente me decían que tenía que tener un mando activado para poder jugar a dicho videojuego. Me hizo perder la partida y no creo que sea algo desactivable, aunque por lo menos se me ocurre la clásica de conectar al control mediante USB a la consola y de esta forma tenerlo siempre activo. Pero llegamos al punto más interesante del video. Hablemos sobre el navegador web, la mejor parte de usar una consola con un teclado y un ratón. Según pude probar lo que fueron básicamente unos 2 días usándolo de esta forma, pues la compatibilidad con el teclado y ratón es básicamente total.
tenemos un puntero para poder usar el ratón y lógicamente con el teclado también podemos realizar funciones básicas como escribir, pero también por ejemplo hacer control C, control X y control V para copiar, cortar y pegar texto. Navegando por páginas web me pude dar cuenta de que por ejemplo en YouTube el contenido se reproduce de forma correcta, al menos cuando no pones calidades como 4K y 60 FPS, en las que pude notar que el contenido iba un poco a tirones y se perdían algo de frames. En 1440p 60 FPS pasó exactamente lo mismo, pero en menos cantidad que en 4K, y luego en 1080p 60 FPS todo fue de forma perfecta. Ahora, si elijo 30 cuadros por segundo en cualquier resolución, también se reproduce de forma normal. Cuando entré a directos en Twitch, por ejemplo, el 1080p y 60 FPS no fueron ningún tipo de problemas para la consola, y de hecho pude mantener varios tabs abiertos en el navegador sin ningún problema. Claro que de lo que estamos hablando ahora mismo son Twitch y YouTube, aplicaciones que de hecho están de forma nativa porteadas para la consola y que aunque son una versión inferior porque básicamente están diseñadas para verse en una pantalla grande, por lo que son la versión de televisión, pues básicamente sí que están optimizadas para el hardware de la consola y dentro de ellas sí que se puede reproducir contenido en 4K 60 FPS e incluso HDR. Pero claro que cuando hablamos sobre un navegador web las posibilidades aumentan muchísimo y por eso es que precisamente considero que la Series S puede ser incluso una especie de versión light de un PC en condiciones. Y es que mediante el navegador web se puede usar por ejemplo la suite de Office en versión online, pero además también se puede usar mi favorita, la suite de Google Drive, en la que básicamente cualquier documento, presentación o trabajo que hagas se sincroniza de forma automática con cualquier dispositivo en el que tengas tu cuenta de Google o Gmail básicamente iniciada. Evidentemente no te va a dar exactamente la misma experiencia de usuario que cuando usas un PC, pero creo que es una experiencia bastante decente y con la que se puede trabajar muy fácilmente. De hecho, parte del guión que están viendo en este video ahora mismo fue hecho en ella, ya que, bueno, básicamente la estuve utilizando durante 2 días para probar qué tal funcionaba como main PC. Evidentemente durante este tiempo me pude dar cuenta de que no es exactamente un PC. A mí, por ejemplo, para creación de contenido no me serviría porque no tiene Windows y básicamente no se pueden instalar ciertos programas que yo requiero de usar para poder hacer contenido. Pero imagínensela, por ejemplo, como la primera toma de contacto de alguien que no ha tenido un PC nunca y en el que básicamente no solamente puede hacer trabajos y demás, sino que además puede jugar a prácticamente todo con un rendimiento excelente y sin tener que preocuparse por andar mirando si tiene cuello de botella o cuál procesador o cuál gráfica va a elegir para su PC. De hecho, como experiencia personal les puedo decir que no se aleja para nada de la experiencia que te dan laptops super básicas que tienen por ejemplo Chrome OS, que son las Chromebook, computadoras que de hecho corren el sistema operativo de Chrome, que es el del navegador literalmente y que siempre están conectadas a la nube. De hecho, el único problema que me encontré realmente es que cada vez que iba a escribir algo en el documento me parecía un pinche tecladito ocupando espacio en la pantalla. Entiendo que funciona perfectamente y que de hecho tiene que estar allí para cuando no tengo un teclado físico conectado a la consola, sino que estoy tratando de escribir algo con el control directamente, pero si tengo el teclado conectado a la consola debería de ser lo suficientemente inteligente como para detectar que tengo un teclado físico y no ocupar espacio en pantalla a lo pendejo. Por lo que sí, queda demostrado una vez más que Xbox Series S, por lo que cuesta, realmente es una gran consola no solamente para jugar, sino también para hacer otro tipo de cosas. Pero ahora es tu turno, deja tu me gusta y suscríbete al canal.